Hola, ya estamos aquí, como siempre, una semana más, los de los misterios. Y como siempre, para todos vosotros y vosotras, desde nuestra casa, desde Onda Vallecana, estamos aquí para traeros esos misterios que tanto os gustan. Soy, como cada jueves, vuestro amigo y compañero Abel Rangel, junto con nuestra compañera Elisa Carbonell, que estará a cargo de la locución. Os mandamos un saludo de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Como siempre, os invito a quedaros con nosotros un ratito. Nosotros vamos con una introducción al tema que nos trae esta noche aquí. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. No estamos solos. Son relatos que se repiten con escalofriante exactitud. Seres de aspecto extraño que aparecen en medio de la noche. Luces brillantes que iluminan el cielo. Parálisis corporal. Pérdidas del control. Una sala en el interior de una nave. Una sala de experimentación. Objetos extraños, como de quirófano. Sentirse observado, incluso que experimentan con tu propio cuerpo. Y una sensación de ser arrancado de este mundo para entrar en otro. He sido abducida. Traemos testimonios con nombre y apellidos, atentas a los detalles que se repiten en cada caso, en diferentes temporalidades y lugares, pero con tantas similitudes que es increíble. Investigaciones tanto de la policía como de psiquiatras, exámenes médicos, la ciencia, vamos. Y lo más inquietante, testigos ajenos a la abducción que relatan haber sentido y haber visto cosas extrañas. Esas luces, el cielo, incluso cuerpos elevándose hacia... ¿Podría ser una nave extraterrestre? Nunca alejados de la controversia, los casos de abducción nos deben hacer preguntarnos: ¿cómo están las protagonistas? ¿Cuáles son las secuelas? Pues, si escuchas atentamente este capítulo, descubrirás los casos en los que se han encontrado implantes bajo la piel, objetos físicos de materiales raros, extraídos de cuerpos y documentados científicamente por laboratorios reconocidos. ¿Qué creer? ¿Por qué tanto silencio y secretismo con estos hallazgos? ¿Y tú? ¿Qué crees? La verdad está ahí fuera. La verdad está en Claves del Misterio. Quédate esta noche con Abel y Elisa para escuchar que no estamos solos.
A lo largo de la temporada anterior ya dedicamos algún programa al fenómeno ovni, pero siempre desde el punto de vista del fenómeno en sí, de los avistamientos, de las posibles explicaciones que pudiesen tener esos avistamientos, y siempre desde ese punto de vista. Pero ¿y si os dijese que hay personas que aseguran, incluso con indicios, no podemos llamarlo pruebas, haber sido secuestradas por esos mismos ovnis? Imagine, queridos oyentes, que está usted en una habitación, en la habitación de su casa, ya entrada la noche, cuando el silencio lo envuelve todo y la penumbra lo cubre como un manto. Y poco a poco el sueño comienza a vencerle. Sus ojos empiezan a cerrar y empieza a tener esa sensación de extrañeza cuando la gente empieza a dormirse. De pronto, esa extraña sensación te despierta. No sabes por qué, pero algo en tu interior te dice que no estás solo. Y entonces, en mitad de la oscuridad, percibes unas luces filtrándose por la ventana, un zumbido profundo que parece resonar dentro de tu propia cabeza, y una certeza ciertamente heladora. Algo o alguien está ahí, observándote. Este relato, que podría sonar a pura ciencia ficción, es sin embargo la descripción común que miles de personas en todo el mundo han ofrecido cuando han asegurado haber sido abducidas por entidades no humanas. Y cuando digo no humanas no me estoy refiriendo a que necesariamente tengan que ser extraterrestres, sino entidades que no eran como nosotros. No hablamos de visiones pasajeras ni de simples sueños. Hablamos de testimonios cargados de angustia, de miedo, también de confusión. De hombres y mujeres que tras un encuentro nocturno con lo inexplicable afirman haber sido arrebatadas de su entorno y llevados a lugares que desafían cualquier tipo de lógica. El interior de una nave, una sala de experimentación, un espacio donde la realidad cotidiana se derrumba. El fenómeno de las abducciones extraterrestres es uno de los más desconcertantes y perturbadores de la historia contemporánea de este mundillo, del misterio. Y es que desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, prácticamente, los relatos se repiten con una escalofriante precisión. Y es que seres de aspecto extraño, seres que no son como nosotros, una morfología completamente diferente e imposible, aparecen en medio de la noche. También luces brillantes que iluminan el cielo, una sensación de parálisis corporal, estar despierto pero no poder mover las extremidades, y sobre todo una sensación de ser arrancado de este mundo para entrar en otro. Muchos de estos testimonios además coinciden en un patrón inquietante, la sensación de ser observado, también manipulado o incluso sometido a algunas especies de pruebas médicas.
Personas comunes y corrientes, amas de casa, trabajadores, estudiantes, militares, que jamás se habían interesado por el mundo paranormal. Relatan, y muchas veces, según vemos en los testimonios entre lágrimas, episodios que han marcado para siempre su vida. Episodios donde el tiempo parece detenerse y la memoria se fragmenta en imágenes sueltas. Una camilla metálica, instrumentos desconocidos, la sensación de que esos seres hablan dentro de tu mente, no con palabras, pero los oyes dentro de tu mente. Y sobre todo esas figuras humanoides, que no humanas, que actúan sin mostrar absolutamente ninguna emoción. Y es que lo más desconcertante, lo que convierte a este fenómeno en algo aún más inquietante, es que en la mayoría de los casos estas experiencias no dejan pruebas físicas concluyentes. Y sin embargo dejan huellas imborrables en la mente y en el cuerpo de quienes dicen haberlas vivido. Marcas extrañas en la piel, cicatrices que no recuerdan haberse hecho, sueños recurrentes, episodios de ansiedad y miedo nocturno. Ahora cabría preguntarse si son todas estas experiencias fruto de la sugestión o quizás de la mente que juega malas pasadas en la frontera del sueño, o quizás estamos en realidad ante un fenómeno real, tangible, y en el que inteligencias no humanas interactúan con nosotros de forma que apenas podemos comprender. El tema de estas abducciones no es simplemente, amigos, un relato de ciencia ficción. Es un fenómeno que ha sido investigado por psiquiatras, por científicos, por ufólogos, y se han encontrado con testigos increíbles, coherentes y profundamente marcados por la experiencia. Hombres y mujeres que, lejos de buscar fama o reconocimiento, lo único que desean es comprender qué les ha sucedido. Esta noche, en Claves del Misterio, nos vamos a adentrar en ese mundo inquietante, en el mundo de las memorias fragmentadas, en el mundo de las luces en la oscuridad y de las visitas inesperadas en la intimidad de nuestro hogar. Abrimos las puertas a uno de los enigmas más perturbadores de todos los tiempos: las abducciones extraterrestres. Prepárense porque lo que van a escuchar no les va a dejar indiferente. Hemos recopilado algunos casos que quería traeros. Me han parecido un poco los más representantes de toda esta casualística. El primero que os traigo es el enigma de Linda Napolitano y su abducción en Manhattan. Y es que en el corazón de Nueva York, donde todo el ruido del tráfico y el fulgor de los rascacielos parecen excluir cualquier atisbo de lo sobrenatural, se esconde uno de los episodios más desconcertantes de la ufología contemporánea. Un caso que, con sus características, se convirtió en bandera para quienes defienden esta realidad de las abducciones. La protagonista que os traemos se llamaba Linda Napolitano. Corría el año 1989 y nuestra protagonista vivía en el piso 12
de un edificio cercano al puente de Brooklyn. Era una mujer aparentemente común, alejada de los focos mediáticos, que de pronto se vio en el centro de un fenómeno imposible. La noche en que, según su propio testimonio, fue arrancada de su cama y llevada a bordo de una nave extraterrestre. Y es que decía, según su testimonio, que eran alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando Linda descansaba en su apartamento, y un intenso haz de luz irrumpió en su dormitorio. Ella recuerda haber despertado paralizada, incapaz de moverse o gritar, y ante sus ojos aparecieron 3 figuras. Según relata, eran unos seres de pequeña estatura, cabezas desproporcionadamente grandes en relación al cuerpo, unos ojos enormes, almendrados y negros. Serían lo que podríamos llamar los clásicos grises. Y es que lo siguiente resulta difícil de asimilar. Linda relató que fue elevada desde su cama hasta el aire, atravesando la ventana de su apartamento como si la materia dejara de tener consistencia. Y fue cuando estaba suspendida en aquel rayo de luz cuando vio cómo la ciudad se desplegaba bajo sus pies. Fue conducida hasta una nave flotante que parecía estar esperándola en las cercanías de Lace River. Una vez, según cuenta nuestra testigo, dentro de la nave, Linda describió un espacio frío, metálico, con pasillos curvos e iluminación difusa. Allí estos seres realizaron sobre ella una serie de exámenes médicos, insertaron instrumentos en su nariz y oídos, mientras ella se encontraba incapaz de resistirse, atrapada en una mezcla de miedo y fascinación. A través de la hipnosis regresiva y, años después de todo este suceso, Linda recordaría que los seres parecían comunicarse telepáticamente. Le habrían transmitido mensajes sobre el futuro de la humanidad, sobre catástrofes medioambientales y sobre guerras. Una retórica que para muchos investigadores aparece repetida en otros casos de abducciones. Y es que hasta aquí la narración de Linda podría haber sido archivada como un caso más entre miles. Sin embargo, ocurrió algo insólito. Supuestos testigos afirmaron haber presenciado parte de la escena. 2 hombres, identificados en las declaraciones de Linda como Richard y Dan, aseguraron haber visto cómo una mujer era elevada desde el piso 12 de un edificio cercano por un rayo de luz que la transportaba hacia una nave suspendida sobre el río. Según ellos, todo ocurrió a plena vista en la madrugada neoyorquina. La sorpresa se multiplicó cuando Hopkins afirmó que incluso una figura política internacional, nada menos que el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, habría presenciado algo extraño esa noche mientras su coche circulaba por la zona del puente de Brooklyn. Pérez de Cuéllar, por supuesto, negó cualquier implicación en el hecho. Como era de esperar, el caso se tiñó rápidamente de polémica. Investigadores escépticos apuntaron a varias inconsistencias. Señalaban que los supuestos testigos nunca pudieron ser plenamente identificados. El relato de Linda continúa incluyendo elementos ya conocidos en la cultura popular sobre extraterrestres. Y que las pruebas físicas eran ambiguas, pero poco concluyentes. Linda, sin embargo, se mantuvo firme
en su versión y aseguró haber sufrido acoso y vigilancia como si su experiencia hubiera despertado el interés de las agencias de inteligencia. Durante años recibió amenazas anónimas, cartas intimidatorias y presiones para que guardara silencio. La historia nunca desapareció del todo, ya que muchos investigadores de lo insólito siguen siendo para ellos siguen siendo uno de los casos más intrigantes y con más repercusión mediática de la historia de las abducciones. Y es que fue en 2024 cuando la plataforma Netflix lanzó The Courier, The Manhattan Alien Abduction. Esta serie, centrada en el relato de Linda Napolitano, la podéis buscar además si tenéis Netflix. La producción, sin embargo, se inclinaba más hacia una visión escéptica de Carol Rainey, presentando a Linda como víctima de un engaño o de su propia imaginación. Esto llevó a Linda, ya mayor, pero bueno, aún vivía, a demandar a la compañía Netflix por difamación, argumentando además que la serie la presentaba a ella injustamente como mentirosa. Hoy en día el caso de Linda Napolitano permanece en un limbo fascinante. Por un lado es considerado un fraude elaborado, alimentado por la imaginación de Hopkins, y la necesidad humana de encontrar significado a lo inexplicable. Por otro lado, sigue siendo un relato inquietante, sostenido por una protagonista que nunca se retractó y que asegura haber vivido lo imposible. En medio de esa ambigüedad surge, como siempre, la gran pregunta: ¿fue Linda Napolitano una mujer arrastrada por sus sueños y miedos, o realmente fue testigo privilegiada de un contacto con seres de otro mundo? El siguiente caso que quería traeros hoy nos va a llevar hasta los años 60 en el interior de una casa típica y normal en los Estados Unidos. Y es que era el 25 de enero de 1967, una noche gélida en Southampton, en Massachusetts. Una familia entera se encontraba reunida en el salón de su casa. El padre, la madre y los 7 hijos de los Anderson estaban relajados tras la cena mientras afuera reinaba el silencio del invierno. De pronto la electricidad se apagó, el salón quedó en penumbras, iluminado apenas por una lumbre de una lámpara de queroseno. Fue entonces cuando se produjo el fenómeno que cambiaría sus vidas para siempre. Según relató después Betty Anderson, en medio de la oscuridad, un resplandor rojo iluminó la ventana. De aquel resplandor emergieron 5 figuras humanoides de piel grisácea, ojos negros y grandes cabezas. Los niños comenzaron a llorar, aterrados. El padre, asustado, fue decidido a defender a su familia y se levantó para enfrentarse a los intrusos. Quedó paralizado en seco, inmóvil como una estatua. Betty recuerda cómo uno de los seres la miró fijamente y sin pronunciar palabra transmitió telepáticamente su mensaje de calma. No tengáis miedo, ven con nosotros. Ante los ojos imponentes de sus hijos, los visitantes condujeron a Betty fuera de la vivienda. Y no hubo forcejeo físico, fue como si su voluntad hubiera sido anulada. Flotando levemente, cruzó la puerta sin abrirla,
como si la materia hubiese dejado de ser una barrera. En el exterior, Betty divisó un objeto luminoso en forma de disco posado en el campo cercano, y desde allí fue conducida al interior de la nave. Lo que narró después, bajo hipnosis regresiva, resulta perturbador. Betty describió esos pasillos blancos que han descrito otros testigos, ese ambiente metálico. Allí los seres la sometieron a experimentos médicos. Ella no puede recordar en qué consistían, pero sí se sentía ciertamente manipulada. Relató haber sido conducida a una sala que tenía una apariencia orgánica, donde se le mostró una visión simbólica y aterradora. Era un ave fénix que ardía en llamas y renacía de sus cenizas. Los seres le explicaron, según ella narra, que aquello representaba la transformación futura de la humanidad, un cambio radical que vendría acompañado de sufrimiento y de purificación. Lo que hace este caso realmente escalofriante no fue solamente el testimonio de Betty. Sus hijos también recordaban la llegada de las luces y la presencia de los seres en el salón. Incluso su padre, al que los visitantes habían paralizado, ratificó haber visto seres extraños aquella noche. Los investigadores señalaron que la familia no tenía antecedentes de interés en lo paranormal, ni una especial inclinación hacia este mundo, ni razones aparentes para inventar semejante historia. El caso de Betty Anderson fue objeto de un profundo estudio durante más de 12 años por parte del Center of UFO Studies, dirigido por el astrónomo y ufólogo J. Allen Hynek. Era el asesor, si no suena el nombre, del mismísimo proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea estadounidense. El resultado fue publicado en el libro The Anderson Affair, que recogía más de 528 páginas de entrevistas, pruebas psicológicas y sesiones hipnóticas. Los investigadores coincidieron en que Betty era una persona sincera, devotamente cristiana y sin signos de desequilibrio mental o intenciones de fraude. El caso de los Anderson pronto se convirtió en uno de los expedientes más espeluznantes de la historia de las abducciones, y no solo por la crudeza de las pruebas médicas que relataba nuestra amiga y el control absoluto de los seres sobre la familia, sino por el contenido también de los mensajes transmitidos a Betty, la advertencia sobre las catástrofes que azotarían a la humanidad, y sobre todo ese proceso que afirmaban los seres que sufriremos de destrucción y renacimiento. Para algunos investigadores, aquello representaba una mezcla inquietante entre el trauma real y la experiencia mística. Para algunos era la prueba de que las abducciones no se limitaban a experimentos biológicos, sino que también buscaban impactar en la conciencia humana. Betty Anderson, por su parte, dedicó el resto de su vida a difundir su experiencia, convencida de que había sido elegida como mensajera de un plan superior. Pese al miedo y al dolor, decía sentir una extraña reverencia por los visitantes, a quienes describía como severos, pero no necesariamente malignos. Sus hijos, los niños, sin embargo, cargaron con la marca de aquella noche. Muchos de ellos nunca lograron superar por completo lo que vieron en el salón de su casa. Y es que el caso Anderson hasta hoy es uno de los archivos más terroríficos de la literatura ufológica.
El relato en el que lo doméstico se convierte en escenario de lo imposible y donde una familia reunida en el calor de su hogar de pronto es invadida por presencias ajenas a este mundo. También quería traeros un caso donde se narra otro tema bastante curioso, ya que no todos los que aseguran haber sufrido estas abducciones han vuelto a hacer una vida normal, y muchos, quizás demasiados, se han traído algo en el interior de su cuerpo. Y es que en los archivos más perturbadores de este mundo ufológico existe un capítulo que hiela la sangre incluso a los más incrédulos, y no hablamos de luces en el cielo ni de seres observados desde la distancia. Hablamos de algo íntimo y tangible, también físico, algo que no puede descartarse como un simple sueño o una ilusión, y me refiero a los implantes que algunos abducidos afirman haber descubierto bajo su propia piel. Durante décadas, miles de personas en todo el mundo han relatado esta experiencia de abducción, y la mayoría coinciden en sensaciones similares, pero en algunos casos, solamente en algunos casos, al despertar, los protagonistas encuentran pruebas físicas pequeñas. Algunas cicatrices inexplicables, marcas de pinchazos, hematomas y, lo más inquietante, objetos diminutos alojados bajo la piel. Imaginar la escena, queridos amigos. Una persona descubre al pasar la mano por su brazo, como haríamos cualquiera de nosotros, o por su pierna, descubre una protuberancia extraña, como un grano duro de arroz incrustado bajo la piel. No hay recuerdo de accidente ni herida previa, y a veces el objeto parece moverse como si reaccionara al tacto. Algunos acuden al médico. Los exámenes de rayos X revelan cuerpos extraños incrustados en los tejidos blandos, pequeños fragmentos metálicos, estructuras con geometrías imposibles y materiales desconocidos para la ciencia. Algunos investigadores señalan que estos objetos podrían ser dispositivos de control o seguimiento insertados durante la abducción para monitorizar al ser humano, una especie de marca extraterrestre. Y es que decía el doctor Roger Lane, un cirujano podólogo californiano, que se convirtió además en figura central de este campo entre los años 90 y 2000, que realizó más de una docena de extracciones quirúrgicas de supuestos implantes hallados en pacientes que aseguraban haber sido abducidos. Los análisis de estos objetos revelaban algunas características desconcertantes, y es que su composición estaba marcada por aleaciones metálicas similares a algunos minerales encontrados en meteoritos, inclusiones de nanotubos de carbono en objetos supuestamente extraídos antes de que esta tecnología existiese en la Tierra, capas biológicas alrededor de los fragmentos, como si el cuerpo humano no los rechazara, sino que los hubiera integrado de forma natural. Para los abducidos, descubrir un objeto bajo la piel supone un antes y un después. Y no se trata solamente de un recuerdo nebuloso que podría confundirse con una pesadilla. Es algo real, palpable y visible. Y la pregunta más inquietante es inevitable. ¿Estamos hablando de simples fragmentos de vidrio o son dispositivos de origen desconocido?
Y es que la primera experiencia que os traemos nos trae también un protagonista, que era un hombre de unos 40 años, residente en Houston, Texas. Desde niño, este hombre relataba experiencias nocturnas extrañas, despertar en medio de la madrugada paralizado, una sensación de estar rodeado o cercano a presencias invisibles. Él, los recuerdos que tiene más vívidos surgían en forma de imágenes fragmentadas, un cuarto iluminado por una luz blanca intensa, sin paredes ni techo visible, solamente un espacio inmaculado, donde seres de baja estatura, con ojos grandes y negros, le observaban. Y uno de esos episodios que él siempre calificó de sueño demasiado real, recuerda cómo lo tendieron sobre una especie de camilla. No podía moverse, pero su mente estaba despierta. Sintió que algo le sujetaba el pie izquierdo y una de esas figuras tomó un objeto delgado y brillante y lo acercó a su dedo. No hubo dolor, describe, pero sí un calor punzante, como si le atravesaran la carne sin romperla. Después simplemente oscuridad. Al día siguiente, al despertar en su cama, no había heridas visibles, pero sí un dolor sordo en el dedo del pie. Y desde entonces, durante años, notó una pequeña dureza, un bulto que permanecía ahí como una espina enquistada. Es esa sensación cuando te clavas una espina y se queda dentro. Y es que en 1995, escuchando un programa de radio local, se enteró que existía un médico californiano que operaba estos supuestos abducidos. Su nombre era el Dr. Roger Lerin. Así que viajó nuestro protagonista hasta California, donde una exploración efectivamente se detectó un objeto metálico alojado en el tejido blando de su dedo. La cirugía fue sencilla pero tensa. Con anestesia local, Leir realizó una incisión y extrajo un objeto metálico de apenas unos milímetros. Este estaba recubierto por una membrana y lo más sorprendente fue que mientras aún estaba en el cuerpo, emitía una frecuencia de radio débil, casi como si fuese un microtransmisor. En el laboratorio se descubrió que el implante contenía aleaciones similares a las que aparecen en meteoritos, con trazas pequeñas de elementos raros en la Tierra, y además estaba integrado con fibras nerviosas del paciente, como si hubiese sido diseñado para fusionarse con su propia biología, con su propio cuerpo. La siguiente experiencia de abducción que os traemos nos lleva hasta el estado de California y hablamos de una mujer que llevaba décadas arrastrando un secreto. Y es que desde finales de los años 70 relataba episodios de visitas nocturnas en las que figuras pequeñas y delgadas aparecían en su dormitorio. Lo más aterrador, describía, era la parálisis. Y bueno, una de esas noches quedó grabada para su memoria. La habitación se llenó de una luminosidad creciente y azulada, como si la luna se hubiera multiplicado por 100. Esa sensación de que de repente la claridad lo inunda todo. Cuando 3 figuras grises entraron y la rodearon. Uno de ellos portaba un objeto cilíndrico y brillante, y sin dolor, pero con una presión incómoda, sintió cómo le introducían algo en el brazo derecho. No sangró, no hubo herida, apenas un calor extraño que parecía cerrar la piel en el mismo instante que era perforada. Con los años, al tocar su brazo, descubrió un bulto móvil bajo la piel. Algunas noches decía que sentía un pequeño cuerpo extraño. Así que en 1996 acudió al médico y una radiografía confirmó
la persistencia de un objeto extraño alojado cerca del cúbito. La cirugía se realizó bajo observación de cámaras y asistentes, y al abrir el tejido, el implante parecía, igual que en el caso anterior, fusionado con el propio paciente, como si se hubiese integrado con su propio cuerpo. Lo más inquietante llegó después de la extracción, cuando empezaron a medir el objeto y la frecuencia electromagnética que tenía, y notaron que había cierta transmisión de señales electromagnéticas. La mujer relató que desde aquel día el bulto ya no volvió a moverse. Tampoco volvió a experimentar las sensaciones de vibración ni de zumbidos en la cabeza que no la dejaban vivir. El siguiente y último caso que os traemos es un paciente, varón de 35 años, que relataba recuerdos de infancia marcados por el terror. A los 9 años despertó una noche en medio de una intensa luz, no podía gritar, recuerda el rostro de un ser inclinado sobre él, esos ojos negros mirándole fijamente. Y es que lo que recuerda era sentir un objeto introduciéndose en su boca, una especie de instrumento metálico y alargado que le rozaba las encías, y después simplemente oscuridad. Durante su vida adulta, aquellos recuerdos regresaban en pesadillas recurrentes. En revisiones dentales rutinarias, un odontólogo detectó algo inquietante. En unas radiografías aparecía un cuerpo extraño en el tejido blando de la mandíbula inferior. El paciente negó haber recibido golpes o cirugías que lo explicaran, así que cuando este odontólogo se empezó a hacer la cirugía para ver en qué consistía este objeto, que fue además en el año 2001, reveló un objeto diminuto y oscuro, de apenas unos milímetros, que no tenía aparentemente ningún sentido que estuviese ahí, y parecía tampoco un objeto conocido o que se usase en cualquier tipo de cirugía dental. El análisis posterior de este pequeño y fino objeto, apenas unos milímetros, confirmó que no se trataba de un resto óseo ni de un fenómeno, o sea, de un objeto quirúrgico conocido. Las pruebas espectrográficas indicaban además que contenía elementos metálicos. El testimonio del paciente fue aún más desconcertante, ya que aseguraba que antes de la extracción solía escuchar un zumbido metálico en la cabeza, como si alguien intentara comunicarse a través de algún tipo de frecuencia inaudible. Tras la operación y la extracción de aquel objeto, el ruido que tenía en su cabeza desapareció por completo. Y es que hubo algunos médicos que se preocuparon por intentar saber de qué se componían estos objetos extraídos a la gente. Uno de ellos fue el doctor Robert Lynn, que comenzó a operar a presuntos abducidos, como hemos comentado antes en el primer caso, y se preocupó de que varios objetos extraídos fueran enviados a laboratorios de prestigio. Se realizaron pruebas de espectroscopia de masas, microscopía electrónica de barrido para observar la estructura interna, rayos X, pruebas de isotopía para verificar si la proporción de isótopos era terrestre o no. Y los resultados fueron ciertamente variados. Composición metálica, se detectaron trazas de iridio, que es un elemento además raro en la corteza terrestre. Estructuras anómalas, porque algunos implantes contenían filamentos microscópicos con apariencia de pequeños tubos
de carbono. Y el punto más polémico es en el que en algunos análisis mostraron que la proporción isotópica de níquel 62 y de níquel 64 no coincidía con los patrones terrestres conocidos. Lo más inexplicable de todo esto es que muchos de los implantes no estaban rodeados de cicatrices y no tenían signos de rechazo inmunológico. El cuerpo los había aceptado como si fueran parte del organismo propio. Y en algunos casos el implante estaba recubierto por esa especie de capa que parecía integrar el propio implante en la piel de los abducidos. Para la comunidad científica convencional, estos hallazgos fueron tratados con escepticismo. Muchos laboratorios no dieron publicidad ni a los informes ni a ninguno de los hallazgos por miedo al ridículo. Sin embargo, investigadores independientes interpretaron estos resultados como la prueba más cercana de la existencia de tecnología alienígena en el interior del cuerpo humano. Y es que no lo sabremos, amigos, pero sí están algunos de esos trozos en laboratorios donde se han investigado y donde no hay explicación a ese fenómeno. Lo más escalofriante es que no hablamos de luces en el cielo ni cosas subjetivas, hablamos de materiales sólidos, palpables, extraídos con bisturí y analizados bajo microscopios. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. No throne of earth, no rule of fear. He came to show a greater reign, where mercy lives and truth remains. Not of this world, not built on. Y hasta aquí hemos llegado, amigos, con estos casos relatados, hoy nunca libres, además de polémica, como en general todo el fenómeno OVNI. Nosotros nos vamos y volveremos el jueves que viene, como siempre desde nuestra casa, desde Onda Vallecana. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico del programa, infoclavesdelmisterio@gmail.com, donde estaremos encantados de leeros. También estamos en la red social X como @clavesmisterio. Y por supuesto en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en todas las plataformas nos podéis encontrar como Claves del Misterio. Ahí tenéis todos los episodios para poder escucharlos cuando os venga mejor. Aquí se despide vuestro compañero Abel Rangel y recordad, como os digo siempre, sed muy felices. But heaven's voice will still recall